Empezamos este programa con un tema, bueno, un temazo, un tema que me parece a mí un temazo, que es el tema del duelo por separación en las relaciones de pareja. El duelo por separación en las relaciones de pareja. ¿Tú habías escuchado hablar de eso? Sí, claro, por supuesto. Claro. Ok, Una fase. Es una fase. Una fase que en menor o mayor medida, pues, nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida. Exactamente. O sea, de allí la relevancia del tema, porque es un tema que de verdad, pues, nos toca a todas las personas que alguna vez, pues, hemos tenido pareja, que hemos amado a alguien y que por alguna u otra razón nos ha tocado separarnos. Sí. Entonces, hablamos acerca del duelo. Para hablar acerca del duelo en la separación, en este proceso de separación de la pareja, pues es importante hablar acerca de lo que es el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Tú habías escuchado esa palabra? Sí, claro. Ajá, pero normalmente se escucha, es una palabra bastante popular, se escucha, la conocemos, pero siempre se asocia al fallecimiento de un sí, ser querido, ¿cierto? Sí. Como que, bueno, estamos de luto, estamos en duelo porque perdimos a un ser querido. Exactamente. Pero esa pérdida yo creo que no es solamente la partida del mundo físico de una persona, sino que puede ser la partida hacia otro lugar del planeta. Sí, pero es algo, la ruptura del vínculo. Exactamente, esa es la naturaleza del duelo. Nosotros normalmente asociamos la palabra duelo con la muerte o el fallecimiento de un ser querido y bueno, decimos que estamos haciendo un proceso de duelo. Sin embargo, muchas veces no reconocemos que cuando rompemos en una relación, cuando rompemos ese vínculo, ese compromiso de una relación, también iniciamos un proceso de duelo. Es un poco difícil de asimilar, precisamente por la asociación que se le atribuye a la palabra, y esto ocasiona muchos problemas a veces, como que, bueno, hay personas que reprimen mucho sus emociones a partir de una ruptura porque no aceptan que están experimentando un duelo. Sí, no hay como una catarsis emocional adecuada, ¿no? Y no hay un reconocimiento de que estamos atravesando un periodo de duelo luego de una ruptura amorosa. Sí, o sea, realmente no lo hay. Y bueno, hablemos del duelo. Se queda en negación. Exactamente, pero es por desconocimiento de que estamos atravesando un periodo de duelo. ¿Qué es el duelo exactamente? El duelo es un proceso psicológico que empieza en el momento, es un proceso psicológico normal y natural, que empieza en el momento en el que nosotros perdemos algo que amamos. Okay. O que en nuestra vida, digamos, se presentan cambios muy significativos y de forma inesperada. Sí. O incluso de forma esperada también inicia el duelo. El duelo es un proceso psicológico que produce dolor, o sea, por de allí su nombre. Sí. Pero en este proceso, ocurren muchas cosas, pero es un proceso de adaptación. Es un proceso cuya naturaleza es la adaptación. Y esa adaptación a la pérdida de nuestro objeto de apego o de nuestra persona amada es un proceso de adaptación que es dolorosa. Sí, en el proceso causa hostilidad, tristeza, un sinfín de emociones que alteran nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad. ¿Tú lo has experimentado? Sí, por supuesto, claro. ¿Y qué sentiste? Dolor, pero también como enojo conmigo mismo. Pero claro, era porque estaba en esa etapa de negación que imagino que tú la vas a explicar ahorita, que es la primera etapa del duelo, ¿no? Bueno, de la superación del duelo. Ok, tú estás hablando ahorita acerca de las etapas, ¿cierto? Sí, me llama mucho la atención eso. Exacto, hablamos acerca de que el duelo es un proceso de adaptación a un cambio que viene en nuestras vidas. Todo cambio conlleva una pérdida. Todo cambio. Nosotros asociamos el duelo con la pérdida de un ser querido, podemos llegar a asociar el duelo con la ruptura de nuestra relación de pareja. Sin embargo, también podemos experimentar duelo en otras ocasiones, como cuando, nos mudamos, sí. Exacto, cuando nos mudamos de donde vivíamos, cuando sentimos en algún momento que ya no somos jóvenes. Sí. Cuando abandonamos una etapa, sí. Nos desvinculamos con una etapa de nuestra vida. De una etapa podemos experimentar duelo, pero el duelo en las relaciones amorosas es un duelo que muchas veces es como subestimado, no es tomado en cuenta, precisamente porque no se reconoce como duelo, sino nosotros, le llamamos
de otras maneras. Le Divorcio. Llamamos guayao, le llamamos despecho, entre otras cosas, pero no es más que el duelo. Y ese proceso de duelo es un proceso de adaptación a la nueva realidad en donde esa persona que nosotros amábamos y que significaba diferentes cosas para nosotros, expectativas, un futuro, planes, y etcétera, etcétera, ya no está. Entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad con la que nos estábamos contando. Y esos espacios que ocupaba esa persona en nuestra vida, pues ya no los ocupa, y entonces como ya no los ocupa, ¿qué pasa? Desequilibrio. Quedan vacíos. Sí, quedan vacíos, entonces se produce un desequilibrio. Exactamente. Que hay que volver a acomodar ahí en el proceso. Exactamente. Pues. Entonces, en este programa nosotros cumplimos con el objetivo de hablar acerca de cómo sobrevivir. Guía básica para sobrevivir a una ruptura amorosa. Ok, lo primero es... ¿Sobreviviste? No. Lo primero es identificar que estamos atravesando un proceso de duelo. Para que esto sea útil, tenga un sentido práctico, nosotros debemos conocer qué ocurre dentro del duelo. Sabemos que nos duele, sabemos que nos estamos adaptando, pero ¿en qué consiste? O sea, en realidad el duelo es un proceso de adaptación en el que surgen muchas emociones. Se habla, hay una psicóloga que estudia el duelo muy de cerca por su experiencia terapéutica y habla acerca de que existen 5 etapas principales del duelo. La primera es la negación. Sí. La primera es la negación. Nosotros podemos hablar precisamente acerca de las relaciones de pareja cuando, al principio no creemos que está pasando lo que está pasando. Pero no puede ser, porque me está dejando si yo no hice tal cosa o si yo fui tal. O no es precisamente no puede ser, sino no, ese vuelve. Me va a escribir, tranquilo, siempre me escribe, normal. Claro, exacto. Entonces, nosotros siempre peleamos. Siempre peleamos, es solo una pelea y al principio no nos damos cuenta que de verdad la relación se está acabando, sino que realmente podemos atribuírselo a cualquier cosa, como que es una pelea, ay, ¿cuántas veces no me ha dejado ya? O ¿cuántas veces no hemos peleado? Y no, normal, eso me escribe. O simplemente creemos que asumimos la ruptura, pero no estamos dimensionando lo que eso significa. Digamos que una parte de la negación, o también la negación en las relaciones de pareja, se puede ver como que no, pues no me importa, igual, total, me da igual, o sea, yo no me voy a morir por eso. Y resulta que 2 semanas después está muriéndose por eso. Sí, porque no sabemos que es necesario este proceso. Exacto. Es necesario cumplir con esta etapa para poder no solamente superar, sino, como te decía, la ruptura deja un desequilibrio. Tú me decías que deja un vacío, sí, deja un desequilibrio, un vacío. Y para nosotros poder superar esto, o generar un mayor equilibrio, o llenar de mejor manera esos vacíos que quedan, pues hay que atravesar este proceso. Exacto, pero sucede esto. La negación también puede verse como que no me importa, no me va a pasar nada, esto no cambia en nada en mi vida. Así nosotros creamos que estamos asumiendo la ruptura, no nos damos cuenta de la dimensión que tiene en nuestra vida y de lo mucho que todo está cambiando con estas decisiones. Entonces tenemos como primera etapa la negación. La negación esto es común y esta etapa dura un tiempo. Resulta que, el duelo, cada quien transita por las siguientes etapas que vamos a estar explicando de manera distinta y a distintos ritmos. Por ejemplo, hay algunas personas que en ellas pues la negación puede durar 2 días. 2 días para darse cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Y en otras personas resulta que dura 1 mes. Por ejemplo, que ocurre muchas veces en las relaciones de pareja. Es una etapa como un poquito abstracta. Como con respecto a la conciencia que tiene el individuo del momento que está viviendo en su vida, entonces no le presta atención. No, porque no está entendiendo la situación. No la entiende, exacto. Correcto. No está entendiendo la situación, o simplemente también puede pasar que la negación surge debido a que la situación es tan dolorosa que nuestra mente se protege de ella diciendo no es verdad. O sea, esto no puede pasar. Entonces, luego viene la tristeza. Luego viene la tristeza. En la tristeza, nos sentimos súper mal, súper deprimidos, estamos decaídos, sentimos resignación, desesperanza, o sea, sentimos como que todo se perdió, no puedo hacer nada al respecto, ¿qué pasó? Todo fue mi culpa, surge la culpa también dentro de este grupo de emociones.
que surgen a partir del duelo, a partir de la ruptura, surge la culpa. Y la culpa no es nada más hacia nosotros mismos, sino también le podemos echar la culpa a otros. A otros, claro. Exacto, podemos decir, no, es que ese fue su culpa, o fue culpa de mi mamá, o fue culpa de, no sé, de la vida, fue culpa del precio del dólar, fue culpa de, no sé, de X, Y, Z. Y de esa manera, pues nosotros de alguna forma vamos transitando por cada una de esas etapas del duelo. También aparece la rabia dentro de las emociones, exacto, la ira, la rabia, aparece como, digamos, como factor que, bueno, es una emoción que es displacentera, a nadie le gusta sentirla, sin embargo, pues todas las emociones tienen una función dentro de nosotros. Entonces la rabia como que nos lleva, nos impulsa un poco hacia la superación. Funciona como catalizador entonces. Exactamente, nos separa de esa persona, nos va separando de esa persona y nos impulsa hacia la superación. En algunas ocasiones también surge la negociación. Y esto es muy común dentro de las rupturas por relaciones de pareja, muy, muy común. La negociación consiste en tratar de buscarle una solución a la situación con la otra persona. Ajá, ok. Por ejemplo, decir... Ha sucedido, el tema es buenísimo. El tema es buenísimo y bueno, yo no lo conocía a gran escala, así tal cual como me lo estás explicando ahora, la teoría del duelo, pero sucede dentro de las relaciones. Uh-huh. Sucede que el proceso comienza antes de la separación formal. Y creo que comienza en una etapa de negociación. Ajá, ¿cómo así? Explícame, eso está muy interesante. Bueno, yo he conocido casos, no digo que soy yo. Yo he conocido casos en los que, bueno, en el proceso, en la relación, bueno, llega un momento en el que las cosas no están bien y como que alguno de los dos empieza a sufrir la negación, a sufrir de la ira, ¿sabes? O sea, a atravesar cada una de las etapas del duelo. Correcto, atravesar las etapas del duelo, pero no es hasta que llega al punto de negociación en donde se sienta a hablar con la otra persona, a explicar lo que está sucediendo, en que se toma la decisión de la separación. Pero bueno, la negociación es tratar de solucionar la situación. Y tienes razón, muchas veces, pero ahorita hablamos acerca de ese fenómeno que ocurre mucho en las relaciones de pareja. Pero en la negociación nosotros decimos, pero ¿y si lo volvemos a intentar? Ajá. Pero ¿y si yo puedo ser mejor? Yo voy a cambiar. ¿Y si tratamos de ser amigos? Nosotros podemos ser amigos. Exacto. Ajá. Y si podemos ser amigos y no. O sea, es volver de alguna forma a transitar esas etapas del duelo. Y no se trata precisamente de retroceder en el camino hacia la superación, sino de que la naturaleza del duelo es pasar una y otra vez por cada una de las etapas hasta que pueda elaborarse por completo la situación y estemos listos para superar. Entonces aparece la negación, aparece la tristeza, aparece la ira, aparece la culpa, aparece la venganza. También muchas veces aparece, bueno, de nuevo la negociación, la negación otra vez y así, pero definitivamente el duelo es un proceso que es difícil y que definitivamente que nosotros debemos aceptar que no va a ser placentero, que todo ese proceso a partir de que nosotros decidimos terminar una relación de pareja, ese proceso va a ser fuerte. Sí, ser consciente de que en algún momento se vive y que bueno, es una catarsis emocional, decía al principio. Uh-huh. Una catarsis emocional, es una reflexión acerca de mis sentimientos y de mis emociones y que bueno, eso es un mundo amplio, no solamente deben ser emociones placenteras, sino que sobre todo en este caso, pues, causan displacer. Pero estamos conscientes de que muchas veces esta realidad no se acepta ni se admite. O sea, realmente nosotros queremos como que desvincularnos de alguien sin sufrir. Y queremos pretender que no estamos sufriendo, pero no. Sernos los valientes. Esto es contraproducente. Esto es totalmente contraproducente. Precisamente para poder superar el dolor es necesario sentirlo, es necesario vivirlo. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando está pasando por este proceso de duelo por ruptura de una relación amorosa, que es uno de los más difíciles, de verdad que no se puede subestimar porque es muy duro este proceso. Si alguien está pasando por esto, la primera recomendación es que lo acepte,
y que se abra a las emociones, o sea, a experimentarlas, a vivirlas y a sentirlas, porque si no lo hace, nunca va a poder cumplir con el proceso. Ahora, sí ocurre muchas veces que dentro de la relación se vive el duelo. Así como tú lo decías. Son experiencias que yo he venido notando. Sin embargo, antes de pasar ahí a ese tema, el amor o los encuentros con la persona deseada o con la pareja ideal y todo, es tan fuerte el impacto de este encuentro que bueno, genera con fuerza tanto salud como enfermedad. Y yo creo que hay algún estudioso de estos taoístas del Oriente que menciona que el abandono del amor o el abandono de la pareja debería generar, más que desamor o tristeza, sí, libertad. Entonces, bueno, eso ¿Qué? es. Sí, sí, que el abandono de la pareja, sí, la ruptura, debería generar, en vez de tristeza, una sensación de libertad. Entonces, bueno, es interesante eso. Ahora, con respecto a lo de las parejas, lo he notado que muchas personas, más que todo las chicas, sufren o atraviesan ciertas etapas del duelo durante la relación. Y llega un momento en el que luego de haber atravesado varias etapas, la tristeza, la ira, la negación, como que terminan de definir, bueno, ya la relación se acabó y se sientan ambos no a mejorar, no a buscar soluciones, sino a establecer ya la ruptura o el divorcio de la relación. Mira, sí, ocurre muchas veces. Mucho. Ocurre muchas veces que, bueno, cuando alguien ya decide irse es porque de alguna forma ya se ha ido, pues, de la relación. Okay. Exacto. Y en la mayoría de los casos es así. Una de las dos personas vive el duelo dentro de la relación. Sí. Entonces, a las personas que están en un proceso difícil con su pareja o que incluso, bueno, no lo estén pendientes de su pareja, de sus emociones, de sus sentimientos, estén pendientes de darle mantenimiento a esa relación, sí. Porque muchas veces por el descuido se empieza a vivir este duelo dentro de la pareja, se empieza a aceptar que tal vez las cosas no funcionen y entonces, bueno, ahí siempre, bueno, la mayoría de las veces una de las dos personas vive este duelo dentro de la relación porque ve que no está funcionando, que no hay solución o que, bueno, no corresponde con sus planes y sus proyectos a futuro, entonces va abandonando poco a poco en su mente y en sus sentimientos y en su corazón las expectativas en la relación y ya cuando toman la decisión es porque ya se han ido. Sí. Sin embargo, esto no quiere decir que si quien ha vivido el duelo dentro de la relación, posteriormente a la ruptura no sufra. Realmente esto no ocurre. No, eso no determina nada. No determina eso. Se puede vivir esa etapa posterior de forma más tranquila o quizás tardar un poco menos en superar. Ayuda mucho a transitar por esta etapa, por este proceso de manera más calmada, más consciente. No precisamente, pero sí no está al principio del ciclo del duelo, ¿me entiendes? Sino que ya hay un camino transitado en cuanto a cada una de las etapas. Entonces, este proceso es sumamente doloroso para todas las personas. El proceso de hacer el duelo tanto dentro como fuera de la relación, ya posterior a la decisión de terminar, es muy, muy complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrevivir a este proceso tan complicado y tan difícil? ¿Qué recomendaciones das tú como psicóloga? ¿Qué recomendaciones? Bueno, la primera es que entendamos que el duelo es una etapa. O sea, el problema que nosotros percibimos en este momento, que es muy grande, realmente dentro de un cierto tiempo, dentro de unos cuantos meses, muy probablemente, ya no va a ser tan grande. Es decir, no nos podemos desesperar, ni tampoco nos podemos negar a transitar el duelo y aceptarlo con todo lo que viene. El duelo es un proceso que no tiene cura, porque no es una enfermedad. Es un proceso de adaptación normal y natural que vivimos todos los seres humanos y que es importante que nosotros sepamos cómo darle tiempo y espacio a cada emoción que surja, sin
digamos, dejarnos llevar por ellas o entenderlas como un absoluto, como que estoy triste y todo es triste y todo es horrible. Y así va a ser el resto de mi vida será así, todo triste, sin esperanza, no tengo futuro, no. Sino que entender que así como hoy estamos tristes, mañana no tanto. O mañana tal vez estemos felices o quizás estemos enojados, pero las emociones son pasajeras, entonces hay que saber darle su tiempo y su espacio. Si nosotros no le damos tiempo y espacio a nuestras emociones, van a surgir otros problemas. Sí. Es decir, los duelos se pueden complicar. Y los duelos de las relaciones, de las rupturas de pareja, también se pueden complicar porque son duelos súper delicados. A nosotros nos duele mucho cuando dejamos a alguien. Mucho, mucho. Entonces, hay que tomar en cuenta que este es un periodo de liberación, de sanación, de cura, tal cual o muy parecido como cuando nosotros, tenemos fiebre en casa o tenemos algún proceso viral que tenemos que quedarnos en casa, reposar, comer bien, dormir bien, cuidarnos. Bueno, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, también debemos cuidarnos emocionalmente. Debemos darle tiempo y espacio a cada emoción y debemos orientar toda nuestra energía hacia nosotros. Okay. No hablo de energía espiritual, no hablo de un concepto metafísico, no, sino que estoy hablando precisamente de nuestra concentración, de nuestro tiempo, de nuestra capacidad de atención, de nuestro esfuerzo físico, todo eso que quizás, gran parte de esa energía la dirigíamos hacia nuestra pareja, que ya no está. Ajá. No puede quedarse en la nada o no puede quedarse en la tristeza y la desesperación, no. Tiene que ser productiva, pero hacia nosotros mismos, hacia algo que nos beneficie, que nos haga sentir bien. ¿Cómo sobrevivir a esto? Bueno, ¿cómo sentirnos mejor? ¿Cómo ayudarnos a superar este proceso de la mejor manera? Siendo conscientes de todo lo que conlleva y además de eso es el momento perfecto para empezar a hacer nuevas cosas. Claro. Hay un dicho que es terriblemente malo, que es, mente ocupada no extraña a nadie. No, por favor. Mente ocupada no extraña a nadie. ¿Tú lo has escuchado? Claro, por supuesto. En estos días me recibí un mensaje. ¿En serio? Sí. Bueno. ¿Qué? Uy, mente ocupada no extraña a nadie, me dicen. Muchas veces lo he escuchado en consulta psicológica, pero no es así. No. Realmente no es así. No es así. Porque, ¿qué pasa cuando te acuestas a dormir? Cuando ya no estás ocupado, sino estás esperando que el sueño llegue. Sí. Extrañas, ¿verdad? El camino hacia el mundo onírico siempre genera pensamientos atados a personas. ¿Verdad? Claro. Hay personas que a partir de una pérdida, de una ruptura de la relación, buscan ocuparse de forma casi compulsiva. Empiezan a trabajar mucho o a salir demasiado a fiestas. Porque eso me va a mantener ocupado y mi vida se va a distraer y se va a convertir en otra vida distinta a la de la tristeza. Pero no es así. Cuando llegas a casa, te encuentras solo, otra vez en tu habitación, pues van a existir este tipo de pensamientos que te atan, porque la nostalgia nocturna o la nostalgia de madrugada, pues se trata de eso. Exactamente, entonces... De tus deseos o tus temores. Podemos como que fingir que lo que pasó no pasó o o negarnos a vivir las emociones displacenteras. No hay emociones negativas. No hay emociones negativas, hay emociones displacenteras. Entonces, qué bueno eso. Entonces, no podemos negarnos a vivirlas y a experimentarlas. Y es porque si nosotros, por ejemplo, las encubrimos nuestro dolor con trabajo, con actividad, por ejemplo, no sé, con fiestas o estar siempre acompañado de otras personas, escuchando lo que esas personas hablan solo para no escuchar nuestros pensamientos. Estas son cosas que se ven muchísimo, pues eso que está pendiente nunca va a elaborarse, nunca va a solucionarse. Esa situación que tenemos pendiente con nosotros mismos, con nuestro vínculo, con la idea que tenemos de otra persona. Se queda desordenada. Sí. Y no podemos fingir para siempre porque realmente el cuerpo habla. O sea, luego empezamos a sufrir de ansiedad, de depresión, empezamos a tener problemas sociales. Cuando usted comienza a necesitar o cuando necesitamos atención profesional. Porque ya el desequilibrio se convierte no solamente en desequilibrio, sino en un abismo. Bueno, de hecho, el duelo
se trata a través de acompañamiento psicoterapéutico. Excelente. No se hace un proceso de tratamiento porque no es una enfermedad, no es una patología, no es un trastorno, sino que es un proceso natural, pero sí es muy importante que se lleve de la mano de un terapeuta, que se oriente, que se guíe ese proceso a través de un terapeuta. Claro. Hay un psicoterapeuta de confianza. Sí, hay un consejo, bueno, que daría yo, que siempre, si te encuentras en esta situación de ruptura, que lo converses con un cercano, con una persona que sientas que te entienda, que te genera confort. Exactamente. Puede ser un familiar, tu mamá, tu papá, un amigo, tu mejor amigo, si no puedes contarle a tus padres, pero lo mejor es que se converse. Sí. Que se converse. Y si no tienes con quién conversar, pues puedes asistir a un psicólogo. Claro. Un psicólogo es la mejor idea que puedes No, tener. y así, de hecho, en el abordaje psicoterapéutico, nosotros haciendo el abordaje, también se debe hacer un acompañamiento por parte de personas de confianza. Es necesario. ¿Por qué? Porque rodearse de personas de confianza con las que nosotros podamos expresarnos libremente sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, sin ser juzgados, pero sobre todo, pues, abrirse a la expresión. Sí. ¿Por qué razón? Porque nada más si nosotros expresamos nuestras emociones a través del lenguaje, es que podemos entenderlas, procesarlas, ordenarlas, organizarlas, Sí. etcétera, etcétera, darles un sentido, una coherencia, o sea, realmente sí, la es así. palabra como máxima de la comunicación. Porque si no, de la expresión humana. todo lo que sentimos y todo lo que pensamos se va a quedar en nuestra mente en forma de idea, de forma abstracta, y no lo vamos a comprender y nunca va a salir de nosotros. En cambio, si lo ponemos en palabras, pues eso va a facilitar mucho todo el proceso. Pero también es importante que sepamos que, bueno, a veces nosotros no podemos contarlo todo, a todas las personas no. Y hay personas a veces, en algunas ocasiones, no todo se lo podemos decir ni siquiera a nuestra persona de mayor confianza. Sí. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? No nos podemos guardar eso. Lo más importante es que sepamos que podemos contar con nosotros mismos siempre y podemos optar por escribir. De verdad que es una muy buena recomendación. Sí, la escritura terapia. No, sí, escribir, yo estoy de acuerdo contigo. Y para muchísimos poetas y literatos y personas del común a través de la historia, pues les ha servido mucho estas etapas de ruptura o la nostalgia o la melancolía para crear. Claro. Y es un punto de inflexión como que tiene mucha fuerza, pues. ¿A ti te ha servido? Sí, en algunos momentos me ha servido mucho. Y escribo de maravilla. Sí. Durante esas etapas más que cuando estoy pleno, sí, Alex. Es interesantísimo, es muy interesante, de verdad. A mí me gusta mucho lo que escribo cuando eso sucede, pero lo que quiero decir con esto es que te tienen que pisotear el corazón para que puedan salir claro. Sí, hubo todo un movimiento en la literatura que fueron los simbolistas, avanzaron mucho en la literatura con eso. Pero lo que quiero decir es que estas emociones para muchas personas no son normales, o quizás muchas personas no tienden a experimentar frecuentemente de la nostalgia, de la melancolía, de la tristeza. Y yo le diría, bueno, aprovéchela. Si eso está sucediendo en su vida, aproveche de esto para superarse, para crecer, para convertir su existencia en una existencia con motivo y con propósito, ¿sí? Esto va a generar cambios en su vida y al final del camino va a ser siempre muy placentero haber vivido todo esto. Escríbalo a través de un diario. Hay un libro que yo podría recomendar como ejemplo de esto que se llama La náusea, de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que escribió una novela a modo de diario en donde todos los días pues narra su experiencia con respecto al duelo que vive la sociedad. Hay otra recomendación importante para ser, digamos, más preciso y más puntual y más concreto con esto. Otra recomendación. El trabajo del duelo no se basa únicamente
en la expresión de las emociones, en el sentir, el permitirse sentir y expresar esas emociones. Eso es muy importante. Pero también hay cierto trabajo que tiene que ver con otras cosas, de repente un poco más vinculadas con el mundo material. Okay. Ajá, que tiene que ver con, digamos, con el mundo material y simbólico también. Sí. Simbólico también, a nivel simbólico ejerce su poder. Que es, digamos, cerrar ciclos en lo material. Por ejemplo, guardar las cosas de esa persona, deshacerse de eso. ¿Qué? No las guardes. No, o sea, retirarlas de la vista. Mira, hay personas que de verdad cuando pierden una relación, por ejemplo, cuando se separan, dejan todo en la habitación como si esa persona existiera todavía en su vida. O sea, como que no, el closet, esa es la parte de él, esa es la parte de ella. Sí, correcto. ¿Viste? Clasifica en todos los procesos del duelo de diferentes formas. Eso pasa. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es difícil. Es difícil. A medida de que nosotros vamos avanzando en la elaboración del duelo, muchas veces nos va a tocar enfrentarnos con esa dura realidad de que ese otro ya no está, ya pasó, ya fue una etapa que ya se superó y ya se tiene que superar y es parte del pasado y ahora vienen otras cosas. Pero eso también tiene que verse en lo material, en lo que nosotros podemos tocar y palpar. Guardar las cosas, sacarlas de nuestra vista. Los álbumes de fotos, bueno, hay cosas que son importantes conservar, pero no hay que tenerlos como que a plena vista. Claro, el recuerdo, pues, es decir, mantener la memoria allí de seres y familiares que fueron importantes en nuestra vida, pero hasta ahí. Pero quizás podemos guardarlos en otro lugar, o sea, que no ocupe el espacio común. Exacto, que ya ocupaba porque ya no lo ocupa. Es decir, esos espacios luego se sentirán vacíos y va a ser triste. Luego de que guardemos las cosas, luego de que... Sí, se siente la ausencia. Se siente la ausencia, pero esa ausencia se tiene que sentir. Se tiene que... Porque es la realidad. Entonces, por eso no nos va a matar. O sea, es difícil, pero no nos vamos a morir. Lo que va a pasar es que nos vamos a sentir mal ese día, pero el otro día ya habrá muchas cosas procesadas en nuestra mente que van a hacer que nosotros estemos a un paso más cerca de la superación del duelo. Gracias, Ana Lucía. Y la superación del duelo no es precisamente olvidar a la otra persona o fingir que no existió o dejarla de querer. No se trata de eso, sino se trata de que nosotros podamos vivir nuestra vida sin que eso nos condicione, o sea, que podamos estar bien. Se ve muchísimas veces que las personas, bueno, se separan y luego no pueden concretar una relación con otra persona, no se pueden vincular con alguien más, no se pueden comprometer, y es cuando eso ocurre es que hay cosas que están pendientes. Por favor, vayan a terapia. Por favor, vayan a terapia, los esperamos. Llámeme. Los esperamos en el consultorio. No, pero en serio, o sea, esas son las recomendaciones. Sí. Ese es el kit básico. Y sea para feliz. Todas las personas. Si usted es tan random esto, sí, pero sea feliz. Lo que quiero decir es que voy a mejorar el enunciado. Es que, bueno, si usted se separó, sea feliz con respecto a lo que va a hacer el otro. Si a usted lo dejaron o la dejaron, usted deséele todo el amor y la felicidad del mundo al otro y viva una vida con plenitud y asumiendo que el otro va a estar bien y que ambos van a estar bien luego de la separación. Bueno, porque a veces es necesario. Eso se siente una vez ya alcanzada la superación. Pero antes de eso, nosotros vamos a sentir, es lo peor, esa persona es lo peor, lo que me hizo, no puede ser, etcétera, etcétera. Y está bien. Sentir eso también está bien. Y hay que abrirse a eso sabiendo que es simplemente una etapa justa y necesaria, más nada. Entonces, para finalizar, concluimos haciendo, recordando cuál es el kit básico. Hablo de kit básico porque... digamos que son recomendaciones generales, pero también hay recomendaciones adaptadas a la situación específica que usted está viviendo. Esas recomendaciones se las va a dar su terapeuta de confianza en consulta cuando usted le cuente su situación. Pero de forma general es importante aceptar, primero, de ser consciente de que empieza un proceso de duelo y aceptar que hay emociones displacenteras que tenemos que vivir y que esto nos va a condicionar el funcionamiento en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Es decir, vamos a tener malestar un rato. Sí. Vamos a tener un ratote de malestar.
Y durante ese malestar tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Imagínense que es como una fiebre emocional, un virus emocional o algo así. O sea, cuando nosotros estamos mal físicamente, muchas veces no vamos al trabajo, sino que nos quedamos en casa y nos arropamos y nos hacemos una sopita y así. Entonces, bueno, hagan cosas que les gusten, cuídense. Es el momento perfecto para darse amor y cariño y cuidarse. Otro aspecto importante es el transitar esos procesos difíciles de ocupar, asumir el vacío, asumir que ese vacío existe e ir ocupándolo con nuevas cosas. Es decir, yo hablaba por teléfono con esta persona todas las noches a las 9 de la noche. ¿Y ahora qué voy a hacer a las 9 de la noche? A las 9 de la noche lo extraño mucho más que nunca, porque a esa hora ocupaba ese lugar importante en mi vida. Y ahora está ese vacío y se siente muy pesado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a esa hora hago otra cosa. Entonces aprovecho de hacer algo nuevo. Es el momento perfecto para iniciar nuevas actividades, para iniciar nuevos proyectos, pero nada demasiado demandante emocionalmente. Sí, cosas como aprender a bailar, como escuchar otro género musical, como empezar a ver películas de otro género, como, qué sé yo, hacer un cambio de estilo. Y esto pasa y es totalmente recomendable. Cortarnos el pelo, pintarnos de rojo, cosas así, pero se recomienda. Entonces, hacer nuevas cosas y, bueno, ir ocupando esos espacios que quedaron vacíos con esas nuevas cosas, pero antes de ocuparlos, esos espacios tienen que quedar realmente vacíos. Es decir, saque la ropa, saque las cosas, guarde las fotos. Incluso remodele la habitación. Exacto, cambie las cosas del lugar, exacto, exactamente, porque si nosotros no asumimos, esa persona a la que de alguna manera nosotros estamos atados, esa persona ya no está, esa persona ya se fue. Y si nosotros no soltamos esa idea que tenemos, esas expectativas, no podremos avanzar hacia nuevas experiencias mejores. Entonces, es hora de avanzar. Es hora de avanzar, entonces, bueno, suelte eso poco a poco, de esa forma, siguiendo las recomendaciones que vimos en el programa. Y bueno, tenga muy presente que es una etapa, la etapa del duelo, que es una etapa que requiere mucho cuidado y que sí es muy recomendable transitarla con apoyo de un psicoterapeuta. Entonces esperamos que estas recomendaciones y este programa, bueno, les sea muy útil. Si no es hoy, será en algún momento, lamentablemente, o si no, usted que nos escucha puede darle esas recomendaciones a un amigo o amiga que esté pasando por esta situación fuerte, por la que, bueno, todos atravesamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, esperamos que el programa les haya gustado mucho. Recuerden que nos vemos a través de WOPS 90.5 FM todos los lunes al mediodía y que pueden ver el programa completo a través de el canal de YouTube de WOPS. Entonces, bueno, nos vemos a través de nuestras redes sociales, @encontrarte.psico en Instagram y Facebook y @WOPSmedia.